habernos invitado. Creo que ya. El tema que vamos a compartir hoy es un tema que ha despertado alguna polémica, tanto en el ámbito científico como en el ámbito social. Yo no sé si ustedes recuerden casos, pero ha habido situaciones en las que a veces algunas personas, algunos colonos se han protestado, han hecho plantones para que no instalen antenas de telefonía celular. Y bueno, hace un tiempo, cuando comenzaron muy frecuentemente a instalar este tipo de equipos, este tipo de antenas, el gobierno nos había solicitado al tecnológico un estudio preliminar para entender un poquito cómo está el estado del arte en esta situación. Siempre se ha dicho mucho, pero en términos, digamos, ordinarios, y faltaba como resumir un poco más con cierto sustento tecnológico, con cierto sustento científico. Entonces, lo que presento aquí es lo que hicimos algún tiempo unos compañeros y yo, relacionado con realmente qué hay respecto a las radiaciones electromagnéticas que se generan, en este caso por celular, y en mi caso, bueno, también como he trabajado la alta tensión por varios años, también ha habido en otros lados, no aquí, lugares donde algunos colonos, por ejemplo, se han opuesto a que se instalen subestaciones de potencia, subestaciones de alta energía, porque también se manejan muy altos campos eléctricos y magnéticos. Muy bien, entonces, bueno, no sé exactamente cuál es la dinámica, si conforme vamos exponiendo también pueden hacer preguntas, o si no, al final por ahí vayan anotando y al final hacemos el diálogo. Muy bien, entonces, bueno, vamos a comenzar con esto, ¿verdad? ¿Dónde está la flechita? Entonces, ¿Dónde está una flechita? Pregunta por un lado. Estás borracho, estúpido. Penachote. Sí se ve bien ese pedo. Está en un proyecto. Más o menos. bueno, si no, ahí, pues con la primera, por favor. Bueno, esta diapositiva que estamos viendo en este momento es para darnos cuenta que los seres humanos siempre hemos vivido en un ambiente electromagnético. Esto que se ve ahí es, digamos, un esquema de cómo hay campos magnéticos alrededor de la Tierra. Creo que la mayoría sabemos eso. Lo que a veces no tenemos muy claro es los tipos de fenómenos que ocurren alrededor de la atmósfera y más allá, viendo ya el planeta como todo un astro que tiene campos magnéticos. Entonces, este esquema nos muestra un somero dibujo de cómo el campo magnético terrestre es modulado. En algunas partes del campo es achatado, mientras que en otras partes es alargado, y básicamente es porque el Sol emite lo que se llama viento solar, que no son más que partículas solares que del lado hacia donde está viendo luz de día, el Sol emite grandes radiaciones, grandes cantidad de partículas, y también eso hace que influyan en la forma del campo magnético. Y en la práctica, los que lo estudian mucho son los físicos
y hay un fenómeno que ustedes tal vez hayan oído hablar de él, que se llama auroras boreales, que son como unas luces muy suaves que se ven en muy alto y que se generan justo debido a esa interacción entre el viento solar y los campos magnéticos de la Tierra. Adelante. Justo donde hay interacción de campos, tanto de las radiaciones emitidas por el Sol y con la interacción de los campos magnéticos de la Tierra, se generan turbulencias magnéticas y se generan una serie de, digamos, partículas cargadas que los conocemos como plasmas, que los plasmas no son más que partículas en diferentes estados de excitación o de cargas eléctricas, y eso es algo que todo el tiempo se está llevando a cabo en el planeta. Entonces, desde que nacemos hasta que morimos, todos estamos sujetos a un cierto campo eléctrico y magnético. Aquí se ve otra vista tratando de hacer un corte. Entonces, los seres humanos, ordinariamente y toda la vida en general en la Tierra, estamos acostumbrados a vivir en ciertos campos eléctricos y campos magnéticos que son naturales, ciertas intensidades, ciertas densidades, que son las que típicamente también nuestra biología se ha adaptado. Pero ese no es el problema, porque ¿verdad? Desde hace varios millones que el ser humano apareció, pues se ha ido adaptando a esos campos eléctricos y magnéticos. El problema es con nuevas formas de generación de campos eléctricos y magnéticos, las que típicamente el mismo hombre ha inventado. ¿La que sigue, por favor? ¿La que sigue? Entonces, aquí tenemos algunos de los campos eléctricos y magnéticos que el mismo hombre ha hecho. Vemos esto muy frecuente, aquí mismo a veces en la ciudad atraviesan las torres de transmisión, y estos son los niveles de tensión que se manejan aquí en México. Estos son los valores de tensión RMS, ¿verdad? Los valores eficaces. Entonces hay líneas de muy alta tensión de 115.000, de 230.000 y de 400.000 volts en México, en todo el país. Estos son los niveles de tensión que utilizamos. En otros países hay niveles mucho más altos, hay 700.000 volts, hay 1.100.000 volts, 1.500.000 volts. En otros países los valores eficaces, que si lo multiplicamos por raíz de 2, ¿sí se acuerdan? Entonces tenemos los valores pico, los valores de tensión, y con estos valores de tensión tan elevados, entonces es obvio que se generan campos eléctricos bastante intensos, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos una pequeña fotografía de una subestación de potencia, donde también por lo mismo se manejan las mismas tensiones en nuestro país. Todavía no se ha pensado de una manera muy seria en subir los niveles de tensión. Los niveles de tensión de energía eléctrica tienen que ver con la cantidad de energía que requerimos. De hecho, aquí en la región tiene pocos años que hay líneas de 400.000 volts. Solamente existían líneas hasta de 230.000 volts, pero en este momento ya hay algunas líneas de 400.000 volts aquí en la zona lagunera. Entonces, adelante. Ahora aquí tenemos un caso típico de una instalación de telecomunicaciones que típicamente tiene su parte de antena para emitir o para reproducir las señales de